Buenas tardes, buenos días a todos, compañeros, hermanos, hermanas. Vamos a dar comienzo a nuestro encuentro de hoy, jueves 25 de abril, y vamos a continuar con nuestro estudio. Todavía estamos en la primera parte del libro de Taimni, la base teórica del conocimiento de sí mismo. Pero antes de continuar, vamos a recordar, tal como es el deber, que según la Ley de Protección de Datos de España, si no quieren que su imagen quede en la grabación que será colgada en nuestra página de YouTube, pueden clicar sobre el icono de la cámara que aparece en sus pantallas y cerrarla. Y pueden solicitar ser incluidos en la página de actividades virtuales ste@gmail.com si quieren recibir todos los programas de la sección española. Y si quieren comunicarse conmigo para cualquier cuestión, la dirección electrónica es clarisaelo@gmail.com y les responderé con mucho gusto. Vamos a hacer ahora unos momentos de silencio mientras nos preparamos a un estado adecuado, armónico, para el trabajo que vamos a compartir. Y de Fritjof Schuon tenemos unas pequeñas palabras y nos dice: en realidad, cuando un ser humano ama a otro, ama fundamentalmente a Dios y no lo sabe, o bien lo sabe. Sagrado es el amor, porque en él duerme la luz del amor divino. Y también mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón a toda la vida del planeta, todos los reinos, con todas las criaturas con las que compartimos esta casa, nuestra casa, la casa tierra. No dejemos a ninguno fuera de nuestros corazones por razón ni motivo ninguno. Todos deben tener un lugar. Estamos en el capítulo segundo, la constitución total del hombre. Este es un retrato de Jinarajadasa. Y Taimni nos dice, después de demostrar qué es el verdadero ocultismo, podemos ahora tratar brevemente algunos de los hechos que han sido descubiertos por los ocultistas relativos a la constitución interna del hombre. Estos hechos son el resultado de los descubrimientos realizados por un gran número de investigadores que han sido capaces de desarrollar sus facultades más sutiles y de examinar los fenómenos de los planos internos de una manera perfectamente científica. Al decir científica, es por el desarrollo de las facultades ocultos que están latentes en la mayoría de los seres humanos, pero que algunos, quizás por ser más viejitos
evolutivamente que nosotros, que la mayoría, los han ido desarrollando y entonces ejercen estas facultades para examinar e investigar los planos internos, y al hacerlo de una manera científica es porque entre ellos se comunican y comparan para saber si aquello a lo que han llegado es correcto o han de volver a realizar nuevas investigaciones para llegar a un conocimiento más real y verdadero. En realidad, nos dice Taimni, para un número de adeptos adelantado, estas cosas, al corresponder a los planos más sutiles, son cuestión de experiencia directa, de la misma manera que los fenómenos de la vida física lo son para el hombre corriente que vive en su cuerpo físico. En el capítulo precedente ya se ha puntualizado que el hombre tiene una constitución muy compleja y que funciona en diversos vehículos de conciencia. La conciencia del hombre tiene sus raíces y es de la conciencia y es parte de la conciencia del logos de nuestro sistema solar. La conciencia del ser humano tiene las raíces en la conciencia del logos de nuestro sistema solar, en el plano más superior, y desciende peldaño a peldaño hacia abajo, hacia el plano físico, que está ubicado, por así decirlo, en la periferia, en lo más externo de la conciencia divina. Aquí ya no se puede ir más afuera. Se llega a un punto en la evolución humana en que todo cuanto nos podía ofrecer el mundo exterior ya ha sido cumplido, ya no puede ofrecernos más, ni en cuanto a deseos, pasiones, apegos, ambiciones, orgullo, soberbia, vanagloria, celos, envidias, pero también en cuanto a las partes positivas, benéficas de esta polaridad, como son la atención, la generosidad, la fraternidad, el amor, etcétera, etcétera. Entonces nos damos la vuelta y en lugar de mirar hacia afuera, nos damos la vuelta y comenzamos a mirar hacia adentro. La luz entonces todavía está muy lejos, pero empezamos a mirar hacia adentro y empezamos a vislumbrar que hay algo, y entonces a poco el ser humano desarrolla la conciencia hacia lo interno, la conciencia de vuelta. En cada plano del sistema solar, esta unidad de conciencia individualizada, la de cada ser humano, se abastece de materia perteneciente al plano. En cada plano, al plano correspondiente, materia del plano correspondiente. Y gradualmente prepara un vehículo a través del cual puede actuar en ese plano, con una eficacia siempre en aumento. Esto lo podemos comprobar por la eficacia que podamos tener ahora en relación con el plano físico, que es el que más conocemos. Sí es cierto que sabemos que sentimos y sabemos que pensamos, pero tenemos poco conocimiento de lo que son los planos astral cámico, que es el de la emoción, el deseo y el largo, etcétera, y mental. Así que estamos todavía desarrollando la conciencia en esos planos. Tomemos para nuestro estudio una de esas unidades de conciencia y observemos de una manera amplia y generalizada unos cuantos hechos relativos a los vehículos correspondientes y a su relación de uno con otro. Según la doctrina oculta, el sistema solar
en su total integridad deriva y está sentado en la conciencia del Logos. Todo el sistema solar deriva del Logos y está sentado en la conciencia del Logos solar. Y la manifestación en los planos sucesivos significa una materialización cada vez mayor de su vida y la reclusión de su conciencia tras velos progresivamente más densos, los trajes progresivamente más densos hasta llegar al físico. En este descenso plano tras plano, la conciencia pierde sus poderes y sus atributos. Más que perderlos, quedan escondidos, tapados por los trajes, porque perder no se pierde nada. Que más bien que perder es que quedan tapados por los trajes cada vez más densos en los que la conciencia se va revistiendo, hasta que en el plano físico, que es el más externo, estas limitaciones alcanzan su punto culminante. Y hablando de la conciencia, tenemos este gráfico que nos dice del centro a la periferia y de forma gradual, desde el centro hasta la periferia de manera gradual. Aumenta el sentido de separatividad conforme va revistiéndose de los trajes más externos. Cada círculo concéntrico más hacia el exterior da el espejismo de separación. Los velos de la materia son más densos y llegamos a creer que estamos separados. Tú y yo y el otro y los demás allá. Entonces disminuye la espiritualidad porque queda tapada por los revestimientos de los trajes y aumenta el sentido de la materialidad. Y en la periferia nos sentimos separados los unos de los otros. ¿Qué se puede decir sobre la unidad desde este estado externo, completamente exterior? ¿Se puede decir alguna cosa? A medida que nos encaminamos desde la periferia hacia el centro, desde afuera hacia adentro, los vehículos se hacen cada vez menos densos. Son de materia, pero son menos densos estos materiales. Y la conciencia se va convirtiendo en más predominante cada vez. Queda pues de manifiesto que cuando esta conciencia se retira hacia el interior, como por ejemplo en las prácticas de yoga, el Raja Yoga, y el proceso de descenso se invierte, volvemos hacia adentro poco a poco, con la conciencia, nos vamos haciendo cada vez más conscientes de nuestros estados superiores. El proceso de descenso se invierte. Estas limitaciones deben desaparecer una tras otra y la conciencia será capaz de actuar en una libertad siempre en aumento, siempre en este progresivo cambio de sentido, acercándose al esplendor incondicionado e ilimitado de la conciencia divina. Y respecto a esto, en el gráfico que es hermano del que hemos visto, nos dice desde la periferia al centro y de forma gradual, disminuye el sentido de separatividad. En cada círculo concéntrico más hacia el centro, los velos de la materia son más sutiles y nuestra conciencia vive más próxima a la de los otros seres entrelazándose. Disminuye la materialidad y aumenta la espiritualidad. En el centro todos estamos unidos, no existe la separatividad. Lo vimos también en el otro gráfico, días atrás. Y hablando del infinito, la eternidad, la realidad, la conciencia absoluta
que está fuera de los gráficos, empiezan las trinidades de la manifestación. En el mismo momento de comenzar la manifestación, la conciencia que fuera del gráfico es absoluta, es incondicionada, ya empieza a ser condicionada, porque ya se empieza a revestir de algo. Los primeros que visten a la conciencia son las jerarquías más superiores en la doctrina denominadas los Ha-Hi o A-I. Estos son los primeros en el subplano del más elevado del plano primero o Adi. Y entonces el espíritu de la deidad cósmica toma materia de ese plano y desarrolla un número desconocido de etapas de esta conciencia condicionada. Serían los subestados en progresión hacia abajo, en los que se van manifestando las otras jerarquías a continuación de los Aji. Y llega otra etapa que, por supuesto, de aquí para abajo todo es conciencia condicionada, en la que la deidad de la supergalaxia, tomando materia de ese plano, genera una supergalaxia, es decir, que el espíritu, la deidad de la supergalaxia, tomando materia de ese plano, genera una supergalaxia. Siguiendo con la idea del descenso, la deidad de una galaxia dentro de la que es más grande, una supergalaxia, genera muchas galaxias. Una de ellas es la nuestra, en la que está formando parte nuestro sistema solar. Y el espíritu de la deidad de la galaxia, tomando materia de ese plano, genera su propio cuerpo de la galaxia. Y desde ahí genera lo que luego es conocido como la deidad solar, las múltiples deidades solares que hay dentro de una galaxia. Y la deidad mantiene la conciencia divina, pero está manifestado. Y entonces el espíritu de la deidad solar dice: aquí, y circunscribe un espacio, y dice: aquí voy a construir mi sistema. Y entonces, tomando la materia que hay en el espacio y concretándola y dándole un aspecto de su propia conciencia de logo solar, que es algo especial en relación con el resto de la materia, entonces construye su sistema solar con todos los cuerpos y sigue descendiendo y llegamos a la mónada humana. La mónada humana ha de desarrollar desde la conciencia condicionada hasta la conciencia divina. Este es el camino de retorno. Y, por supuesto, el yo de la mónada humana, que es vida divina, tomando materia por medio de todos los sucesivos estadios en los que se va materializando hasta nacer como un ser humano, toma esa materia, construye un cuerpo que es no yo, porque el cuerpo es transitorio, pasajero, destructible, y entonces se manifiesta como humanidad. Y desde ahí ha de desarrollar la conciencia humana, que generalmente será una conciencia completamente divina. Ahora estamos en la fase de empezar a ascender. Espero que este haya podido ayudar en algo. A ver si me deja saltar. No me salta.
ahora. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y nos dice Taimni: esta retirada de las limitaciones y oscurecimientos lo experimenta todo yogi cuando desplaza el centro de su conciencia desde un plano a otro y se aproxima al origen de toda conciencia. Es necesario darse cuenta de este hecho importante, porque cuando estamos viviendo en el plano físico, absortos en los fenómenos pasajeros y relativamente lentos, estos nos parecen repletos de vitalidad y dinamismo, mientras que las realidades de los planos superiores nos parecen confusas e irreales y por consiguiente sin ningún atractivo. Esto que vemos aquí alrededor es tangible para nosotros y desde este estado de conciencia esto es real. Yo miro ahora por la ventana, veo todo el barrio en el que resido, delante hay un parque, unos árboles, unos niños jugando, unos perros corriendo, etc. Esto es real para el estado de conciencia actual. Y cuando pensamos acerca de los planos superiores, ¿qué es? Todavía estamos en un no haber conocido directamente, haber vivenciado directamente, haber hecho conciencia directa de esos planos superiores. Ese es el estado actual de la inmensa mayoría de nosotros. Este cuadro voy a ver si puedo desplazar esto y luego lo vuelvo a colocar, porque no veía todo el cuadro entero. Este cuadro lo tiene Taimni en su libro, pero sin los colores y sin. Entonces, bueno, yo lo arreglé, si me permití arreglarlo, y las columnas sí son el físico, las columnas del astral, la columna del mental inferior, concreto, la del mental superior, causal, se me ha movido la palabra causal, la columna del búdico y la columna del átmico. Cuando estamos en la vida física normal, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo astral cámico, un cuerpo de la mente inferior que se relaciona hacia afuera con todo lo que contactamos mientras estamos encarnados, y tenemos un mental superior, y este lo puse en un círculo de color violeta porque es el cuerpo causal, lo quise representar así, el cuerpo causal. Hay un aspecto búdico, una chispa o vehículo búdico que no está desarrollado, y la chispa divina o átmica. Cuando pasamos a la vida después de la muerte, no está el cuerpo físico, ya no hay cuerpo físico, pero durante un tiempo tenemos el cuerpo cámico astral, que tiene mayor predominancia, el mental inferior, que todavía tiene mucha fuerza sobre el cámico astral. Tenemos los otros tres igual que los poseíamos mientras estábamos en la vida física. Pero un tiempo después pasamos a la vida celestial, la que denominamos Devachan. En el Devachan ya no hay cuerpo físico y ahora ya no hay cuerpo cámico astral. Y hay el cuerpo mental inferior, cuya parte es reabsorbida por el mental superior en todo aquello que esté vibrando lo suficientemente elevado para que sea parte, como lo es por naturaleza, del mental al completo. Aquello que por vibración era bajo ha quedado sumido con el cadáver cámico astral cuando lo dejamos. Los otros dos vehículos siguen igual. Pero luego vienen los tres planos superiores que vemos aquí, que nos habla del samadhi en el plano mental superior, del samadhi en el plano búdico
y el samadhi en el plano álmico de conciencia. Y esto lo vamos a ver ahora después. Vuelvo a colocar esto aquí abajo. Tenemos miedo a perder nuestro contacto con el plano físico, miedo a vernos privados de sus alegrías pasajeras. Y no nos damos cuenta de que el plano físico es el más monótono de todos los planos y de que la vida en este plano es un reflejo distorsionado y oscurecido de un esplendor inimaginable que está relacionado con los reinos superiores del espíritu. El segundo punto a tener en cuenta con relación a estos vehículos es que, a pesar de la multiplicidad de estos y a pesar de las grandes diferencias en la naturaleza de las manifestaciones a través de los mismos, según que estén más o menos desarrollados, la conciencia que actúa a través de ellos es una. La conciencia siempre es una y siempre es la misma. Y esta conciencia es un rayo de la conciencia divina. La manifestación de esta conciencia una, de este rayo de conciencia divina, depende del grosor o sutilidad de los cuerpos, vehículos a través de los cuales se esté expresando. Lo que cambia no es el rayo de la conciencia divina, sino los trajes, los vestidos a través de los cuales se manifiesta. Y de ahí que se nos insista constantemente en toda la literatura teosófica de la necesidad de purificar los vehículos por medio de purificar el pensar, el sentir, los actos y las palabras. Al estudiar al hombre y su compleja constitución, podemos dividirlo, para facilitar las cosas, en diferentes partes, pero esto no tendrá que darnos la impresión de que son entidades diferentes que trabajan dentro de él la una de la otra. La entidad es una, la única, el ser que somos. La conciencia que actúa a través de una serie completa de vehículos es indivisible. Es una, el ser que somos, con mayúscula. Solamente son sus aspectos diferentes los que se ponen de manifiesto en mayor o menor grado, según sea la naturaleza y el desarrollo del vehículo a través del cual está actuando en un determinado momento. Y esta manifestación en un plano determinado depende de la naturaleza intrínseca del plano y del matiz que se deriva de los otros planos a través de los cuales ha pasado la conciencia. Así nos está diciendo que depende de la naturaleza intrínseca del plano con cuya materia de dicho plano nos confeccionamos nosotros, el ser, el yo con mayúscula, nos confeccionamos los trajes. Así pues, por ejemplo, cuando el Jivatma actúa a través del vehículo físico, de este vehículo físico que ya hemos visto hace un momento, la conciencia está condicionada por la naturaleza del plano físico, pero todos los demás vehículos del Jivatma están también presentes en el campo de acción e influyendo la vida en este plano. Aunque no los contactemos, está todo unido por aquel hilo o cordón llamado Sutratma, que los une y cuya vida divina está siempre conectada. Depende del grosor de estos trajes que nos llegue una mayor impresión o una menor impresión de la vida divina a través de los trajes más elevados que el físico. A la muerte, cuando el cuerpo físico se separa, el cuerpo astral, tal como hemos dicho hace un momentito, se convierte en el centro de la conciencia.
El cuerpo astral se convierte en el centro de la conciencia, porque ya no hay cuerpo físico, y se prepara para su actuación, pero todos los demás vehículos siguen aún presentes en el campo de actuación y modifican la manifestación, influyen. Somos influidos e influimos de manera recíproca. En el estado de samadhi, cuando este centro de conciencia se desplaza deliberadamente por medio de un estado de una conciencia más desarrollada, en estado de meditación, se desplaza deliberadamente de uno a otro plano, un vehículo se convierte en el centro de conciencia por el momento, mientras que los otros permanecen en la parte exterior del campo de acción, tal como se describe en el gráfico de la página 37, figura 2, que es el que tomamos para este estudio. Cuando en estado de meditación, tal como describe el texto aquí arriba, el meditante pasa su conciencia del plano físico al plano astral, puede estar ahí temporalmente, pero no es un samadhi. Puede quedar atrapado por largo tiempo aquí y entretenerse con las visiones que aparecen en el campo de su conciencia relacionadas con el plano cámico astral. Y se pueden ver maravillas, pero no tiene nada que ver con la espiritualidad, porque todo esto es engañoso, temporal y pasajero. Si el meditante, que ya está advertido y lleva largo tiempo profundizando en sus meditaciones, cuando llega aquí no se detiene, sino que sigue profundizando, pasa su conciencia al campo de la mente inferior. Y como ya está advertido, puede que se entretenga, pero lo normal es que una persona que está muy diestra en la meditación no se entretenga y pasa con su conciencia aquí, al campo de la mente superior, donde está el cuerpo causal. Y este es el primer samadhi que se produce, y se produce en el plano del mental superior o causal. Si el meditante está muy preparado, pasa a continuación al siguiente estado de conciencia, que es el estado búdico, en el campo causal. Y este es el segundo estado de samadhi, en el plano búdico se produce. Y si es una persona muy superiormente desarrollada a nivel espiritual, pasa a continuación su conciencia al plano átmico. Y este es el samadhi más elevado que se puede alcanzar estando encarnados. Es el samadhi en el plano átmico y es conciencia normal de un Jivan Mukta que ha desarrollado esa capacidad. Bueno, entonces cada uno de nosotros puede situarse un poco en dónde se queda cuando medita. El hecho antes mencionado demostrará la necesidad de abordar el problema del conocimiento de sí mismo de una manera amplia, teniendo en cuenta nuestra constitución total. Todos nuestros vehículos están relacionados entre sí y son interdependientes. Todos dependen los unos de los otros, interdependientes. Y, en cierto modo, nosotros no podemos modificar el uno sin modificar también a los demás. Porque cuando modificamos un vehículo, los demás se ven beneficiados o perjudicados, depende de qué clase de modificación ejerzamos. Por ejemplo, una persona que modifica su cuerpo físico para bien, haciendo cambios en su forma de vivir, de comer, beber, respirar, etc., influenciará
benéficamente a los demás, porque el primero y más cercano que tiene, que es el cuerpo astral, se verá beneficiado, pero entre medio el doble etérico, que es donde se gestan las enfermedades, las que son causadas por la conducta física en esta existencia, y donde aparecen las que son cuestiones kármicas, que esto es otro asunto, las cuestiones kármicas de otras existencias. Pero cuando modificamos nuestra actividad física, modificamos el doble etérico. Y es para bien, estupendo. Si la persona coge costumbres físicas que le van a perjudicar la salud física, el doble etérico se verá perjudicado y por supuesto también los cuerpos astral y mental. Si una persona desea un buen estado de salud emocional, no puede aislar su vida emocional y preocuparse únicamente de eso. También tiene que preocuparse, yo diría más bien ocuparse, de su vida mental y física. Y si quiere ser realmente concienzudo, tendrá que ocuparse también de su naturaleza espiritual. El siguiente punto a tener en cuenta con relación a estos vehículos es que, aunque los diferentes vehículos de un Jivatma determinado, cada uno de nosotros, están en planos diferentes, los diferentes vehículos están en planos diferentes y la manifestación de la conciencia que está actuando a través de ellos difiere de plano en plano, parecen actuar en series de 3. La conciencia que actúa conjuntamente en cada serie es una unidad, aunque esta unidad está subordinada a la mayor unidad del siguiente nivel superior de manifestación y contenido en el mismo. Esto queda ilustrado en el diagrama de la página 39, figura 3 del libro de Taimni. Aquí lo podemos ver perfectamente delimitado en el diagrama que inserté para poderlo explicar adecuadamente. Tenemos uno de esa primera serie de 3 que es el físico, el astral kámico y el mental. Mientras estamos encarnados, la mayor parte del mental que actúa es la parte del mental concreto, pero cuidado, actúa todo el mental, puesto que actúa nuestro ego, nuestro yo, nuestro ser espiritual, es decir, lo que realmente somos, el yo con mayúscula. Por poco que esté desarrollado el cuerpo mental en su aspecto sutil, en su aspecto abstracto, siempre participa de estos 3, forma parte con estos 3. Pero sabemos que se nos explica que la Trinidad, Atma, Buddhi y Manas es un trío superior al cuaternario material durante la encarnación física. Y este trío, Atma, Buddhi y Manas al completo, forman esa trinidad, ese trío. Del Manas en su aspecto de concreto, a la hora de la desencarnación, hay una parte que si ha vibrado muy bajo, se queda enganchada al cuerpo kámico astral como un cadáver. Pero si todo lo que haya vibrado en correspondencia a la naturaleza del yo superior, forma parte del cuerpo de Manas e irá al de Bachán a pasar el tiempo que deba permanecer allí. El tercero de la tríada de estas 3 es el atómico, el subatómico, este llamado Adi, este llamado Anupadaka, y Atma, que forma parte de la Trinidad superior, porque Atma no es tu Atma y mi Atma. El Atma es universal y solo puede manifestarse de forma individual cuando se reviste de Buddhi y se reviste de Manas.
es interesante comprender esto que acabamos de decir. El círculo más pequeño en nuestro diagrama que ya vimos, es un diagrama de Taimni, el círculo más pequeño representa la actuación limitada de la conciencia en los tres planos más inferiores, a través de los cuerpos físico, astral y mental inferior. Y puede ser considerada como la esfera de la personalidad. El círculo siguiente representa la esfera de la individualidad que actúa a través de los cuerpos átmico, búdico y causal, e incluye así a la personalidad. La personalidad nunca está desvinculada de lo superior. La individualidad, esta individualidad, está a su vez contenida en la conciencia más amplia de la mónada, que tiene sus raíces en el plano Adi. La conciencia de cada uno de nosotros tiene sus raíces en el plano Adi, actúa en el plano Anupadaka y ejerce su influencia en el plano átmico. De una manera que nosotros, en el estado actual de conciencia de la mayoría, no podemos comprender en los planos inferiores. Y por otra parte, la mónada humana, Atma, Buddhi y causal, de manera incomprensible, Atma, Buddhi y causal, de manera incomprensible está contenida dentro de la omniabarcante conciencia del Logos. Esta Trinidad está contenida dentro de la omniabarcante conciencia del Logos, porque nunca está separado de lo de arriba. Así pues, vemos que la personalidad, la individualidad, la personalidad, la individualidad, el Jivatma y la mónada son manifestaciones parciales e indistintamente limitadas de la conciencia del Logos, siendo cada manifestación superior, más completa que la inferior, cada una es más completa y superior que la inferior, y conteniendo la inferior dentro de su mayor amplitud. La personalidad, la individualidad, la mónada y el logos son denominados respectivamente Jiva, Jivatma, Atma y Paramatma en la terminología hindú. Y todo está unido por la conciencia divina, por el hilo Sutratma. Tratemos de comprender qué son estos tres componentes de nuestra constitución total, uno por uno. La personalidad es aquella conciencia humana común y limitada, que actúa a través de los cuerpos físico, astral cámico y mental inferior durante las encarnaciones. De la misma manera que estos tres vehículos son temporales y se forman de nuevo en cada encarnación, es obvio que la personalidad es una manifestación temporal y se disuelve y desaparece a medida que estos tres cuerpos se desintegran uno después del otro durante la progresiva retirada de la conciencia que tiene lugar después de la muerte. Y lo que se denomina el cuaternario durante la encarnación desaparece. Si bien la conciencia, al actuar a través de la personalidad, no es nada más que un rayo del sol de la conciencia divina, sin embargo, y como consecuencia de las limitaciones de las ilusiones de los planos inferiores a través de los cuales se manifiesta, este conocimiento
de su origen divino, que arriba es amplio y total, se pierde, se estrecha y llega a la existencia una entidad temporal, una personalidad que por largos eones, muchas cientos de encarnaciones, se considera independiente y separada de las demás. Este es el diagrama que ya vimos. Esta entidad se mueve de acá para allá en la escena del mundo durante unos cuantos años. Se retira a los planos más sutiles después de la muerte del cuerpo físico y después de haber pasado un tiempo más o menos largo en estos planos se disuelve y desaparece para siempre de esta esfera, pasando la conciencia al campo causal durante todo el Devachan. Así que este se traslada aquí en todo aquello que el ser en su campo causal puede recuperar de la vida que ha terminado. Y los hombres, al identificarse con esta entidad ilusoria, están absortos en sus triviales intereses, sin pensar en su importante destino y en la vida más espléndida que se esconde detrás de la máscara de la personalidad. Unos cuantos que ven a través de esta ilusión emprenden el camino del sendero que finalmente les conduce hacia la realización de su naturaleza divina y los capacita para utilizar la personalidad como instrumento de su yo superior. La gran mayoría han nacido, viven y mueren en esta ilusión, pasando de vida en vida y viviendo una y otra vez con la misma inconsciencia de su verdadera naturaleza, como las flores del campo o los pájaros y los animales del bosque. El siguiente elemento superior de nuestra constitución interna es la individualidad, el yo superior o el Jivatma, el cual es llamado indistintamente el ego o el Jivatma y que actúa a través de los vehículos causal, búdico y átmico. La individualidad representa el elemento espiritual en el hombre y es el yo inmortal que dura de vida en vida y que gradualmente desarrolla todos los atributos y poderes divinos de su interior durante el largo periodo eónico de su evolución. En la actuación de los cuerpos físico, astral y mental inferior existe una especie de unidad y cohesión que comunica a la conciencia que actúa a través de ellos un sentido de personalidad. De la misma manera que los tres cuerpos superiores que actúan en los planos átmico, búdico y mental superior están entrelazados de alguna manera y proporcionan una especie de unidad a la conciencia que trabaja a través de ellos, a la conciencia divina que trabaja a través de ellos, y a esta conciencia unificada de los tres se la denomina individualidad. Esta individualidad, aunque actúa bajo las limitaciones de los planos respectivos, está todavía por encima de muchas de las ilusiones más vulgares que nublan la visión de la personalidad y que hacen que ésta se considere a sí misma como una entidad separada, luchando por su existencia independiente contra todas las demás manifestaciones de la vida divina. Esto es cuando yo soy yo y todos los demás no son yo y decimos que me importan nada. ¿Cuántas veces habremos dicho cosas semejantes? Si no ahora tan reciente, quién sabe cuándo, pero seguro.
El hombre, como yo superior, es consciente de su naturaleza divina, inmortal. Como yo superior, en el campo de esa tríada, es consciente de la unidad de la vida y de su unidad con esa vida. Y en esa tríada superior reconoce el propósito divino en la evolución. El hombre, como yo superior, tiene memoria de todas las vidas por separado, a través de las cuales ha pasado en las personalidades sucesivas. Puede identificarse en la conciencia con todos los seres vivientes a través del vehículo búdico y a través del vehículo átmico puede alcanzar la conciencia divina. Gradualmente, a medida que la evolución avanza, aparecen en la individualidad, en un grado constante de crecimiento, el conocimiento, la sabiduría y el poder, que son los atributos de la vida divina. El conocimiento, la sabiduría y el poder. Que también está dicho de otra manera, la voluntad divina, la sabiduría divina y el amor divino. Son equivalentes de estos nombres. Voluntad, sabiduría y amor divinos, que son los atributos de la vida divina, porque su futuro, el futuro de cada ser, de cada uno de nosotros, es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. Y en este dibujo, en esta pintura que vemos el proceso de la muerte, la inserción del ser dentro del útero materno, el nacimiento, el crecimiento, la llegada a la madurez, el inicio de la decrepitud, la vejez y la muerte, para seguir nuevamente en un ciclo idéntico a este, pero idéntico en todo, salvo los cambios que hayamos efectuado en nuestros vehículos, en nuestra conciencia, en nuestra manera de pensar, sentir y actuar, porque esos cambios se verán reflejados en los nuevos vehículos de las personalidades sucesivas que iremos adquiriendo. Así que cuanto más trabajo hagamos en la actual existencia, tanto mejor vendremos preparados en la siguiente. Pero incluso este yo superior inmortal, que es el elemento espiritual en el hombre, no representa el aspecto más elevado de su naturaleza. Dentro de él mora eternamente la mónada, la chispa divina, el purusha de la filosofía Samkhya, el espíritu de la filosofía Samkhya, el Atma de la Vedanta, el ser misterioso sobre el cual no podemos formarnos ninguna idea por ahora, aunque Él es el mismo corazón de nuestra compleja existencia. El ego es inmortal y aunque tiene una vida inconmensurablemente larga comparada con la personalidad, sin embargo, por llegar a la existencia en un momento determinado con la formación del cuerpo causal, también tiene que dejar de existir. La manifestación por medio del cuerpo causal, pues entonces es recogido hacia arriba en Buddhi y Atma, cuando ya el cuerpo causal no sea necesario para nosotros. Para esto falta un poquito, diría yo. Pero la mónada, la chispa divina, está más allá del tiempo y vive en la eternidad. Ella es una en esencia con el logo solar. Es un rayo del sol divino que tiene sus raíces en el plano de Adi, el primero.
esta esencia con el logo solar es un rayo del sol divino que tiene sus raíces en el plano Adi, teniendo su centro de conciencia en el plano Anupadaka y dominando e influyendo a la individualidad total en el plano átmico. Lo que aparece como evolución y desarrollo de la individualidad, visto desde los planos inferiores de cada personalidad, está de alguna manera misteriosa, eternamente presente en la mónada, la chispa divina. Por eso es por lo que nosotros no evolucionamos al azar, por casualidad, no, en absoluto, sino que nos convertimos en algo que ya somos en nuestra naturaleza eterna e interna. Esta idea ha sido expresada, paradójicamente, en la conocida máxima oculta, que dice: conviértete en lo que eres. Cada individualidad es única porque es el resultado de la expresión de un arquetipo, el cual, de una manera incomprensible para el intelecto humano, existe en la mónada y se expresa gradualmente en términos de tiempo y espacio en el proceso de la evolución. Cada individualidad es única. Existe en la mónada y se expresa gradualmente en términos de tiempo y espacio en el proceso de la evolución. Y esto es cada uno de nosotros. Todo esto, desde luego, parece absurdo ante el simple intelecto de la mente en su aspecto inferior o concreta, el cual es una expresión mucho más inferior de la realidad y, por lo tanto, no puede esperarse que comprenda los aspectos superiores de la verdad sin la luz de la intuición, que es una facultad búdica que deberemos desarrollar. Pero lo que parece carente de sentido para el intelecto personal, se convierte en claro como la luz del día en la visión de los planos superiores. Y las paradojas de la vida inferior se convierten en las realidades indivisibles y vivientes de la vida superior. Vemos, pues, que, aunque cada unidad individual de conciencia, llamada mónada o purusha, mónada o espíritu, como último análisis es simplemente un centro a través del cual la conciencia y la vida del logos encuentra expresión en los diferentes planos, sin embargo, al considerar la constitución total de esta unidad, hemos de tratar con tres elementos claramente señalados y delimitados. Cada componente inferior es una expresión parcial y más limitada del siguiente componente superior. Hemos visto antes los tres y los otros tres, y su propósito en el esquema evolutivo es ayudar al desarrollo de este componente superior. Toda nuestra tarea al venir a la encarnación, a cada encarnación, es ayudar en el esquema evolutivo, ayudar al desarrollo de ese componente superior, de esta tríada formada por Atma, Buddhi y Manas. La función de la personalidad, al llevar a cabo el desarrollo de la individualidad, puede ser mejor comprendida si la comparamos con el desarrollo de un árbol. Un árbol saca hojas nuevas cada año cuando llega la primavera y a través del follaje absorbe el dióxido de carbono, el cual, después de haber sufrido muchos cambios, es asimilado en el cuerpo del árbol y ayuda a su crecimiento.
El árbol pierde sus hojas en otoño, pero antes de que esto ocurra, la savia enriquecida queda en reserva en el cuerpo del árbol para volver a ser distribuida de nuevo entre las hojas nuevas que brotarán en la primavera siguiente. En el rincón de lo que no tiene nombre, es una página que hay, dice: me he vuelto madera, madera porosa, tronco inerte cubierto de un sinfín de grietas imperceptibles donde se van colando lentamente tus palabras, alimentando mi savia. Piel áspera que exuda la humedad de su interior, con más vida de la que representan las ramas mustias que mecen la cálida brisa. Fortaleza y rigidez, energía silenciosa, verdes brotes que asoman tímidamente empujando la vieja corteza que me cubre. Y pierdo todo resto de viejos incendios. Las cenizas se precipitan hacia mis raíces, retroalimentándome, y la vida corre hasta la punta de cada una de mis hojas y pasan a ser suaves gotas de rocío. La vida renace. Nos está hablando a nosotros. Año tras año este proceso se va repitiendo y como consecuencia el árbol va creciendo más grande y más fuerte. De un modo parecido, la individualidad toma una nueva serie de cuerpos en los planos más inferiores y prodiga una parte de sí misma. Esta individualidad prodiga una parte de sí misma en la nueva personalidad que se forma. Esta personalidad vive el periodo destinado de vida en la tierra. Recoge una serie de experiencias, pero antes de disolverse y de desaparecer, después de haber disfrutado de la vida celestial en Devachan, entrega la esencia de sus experiencias a la individualidad, enriqueciendo de esta manera su vida y ayudando a su crecimiento. Este es el proceso de desencarnación cada vez que vamos y venimos. De manera que cada encarnación sucesiva sirve para aportar una mayor perfección a las facultades y poderes que están latentes en el Jivatma y proporciona un instrumento más eficiente para la expresión de la vida divina. De un modo similar, pero que difícilmente podemos comprender, la individualidad es una expresión parcial de la mónada y ayuda a su desarrollo, aunque la palabra desarrollo difícilmente puede darnos una idea de ese proceso en los planos más superiores, de los cuales la evolución es un reflejo en los planos inferiores. No tenemos palabras para este proceso que debe tener lugar en los planos de la mónada y que corresponde al desarrollo gradual de todas las cualidades y poderes divinos inherentes en el Jivatma, en los planos de Atma, Buddhi y Mana superior. Sin embargo, algo por el estilo y de una naturaleza mucho más tremenda debe tener lugar en su plano, porque todo lo que ocurre en los planos inferiores es un reflejo de algo mucho más grande y más hermoso en los planos superiores. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. No tan solo lo inferior es un reflejo de lo superior, sino que además todo lo que ocurre en los planos inferiores
causa impacto e influye en los planos superiores, que ya lo dijimos hace rato. Lo interno y lo externo, lo superior y lo inferior, parece que están actuando y reaccionando el uno en el otro constantemente, y entre ellos originan el proceso que nosotros consideramos como evolución o desarrollo. La comprensión de la relación que subsiste entre la personalidad y la individualidad también arroja alguna luz sobre los problemas fundamentales de la vida espiritual. De todo lo que se ha dicho antes se podrá deducir que, en tanto que la conciencia esté confinada en la esfera de la personalidad, y en tanto que nosotros nos identifiquemos con esta entidad ilusoria que llega a la existencia en cada encarnación, para todos los propósitos prácticos, nosotros somos esa entidad y hemos de compartir su destino. Pero fijémonos en el dibujo, qué interesante. El hombre tiene un rostro mirando hacia abajo y tiene un rostro mirando hacia arriba. Una parte de nosotros siempre mira hacia arriba, una parte de nosotros siempre mira a su origen. Una parte de nosotros siempre busca el origen, porque así nos encaminamos hacia ello. Si vivimos simplemente en nuestros pensamientos y en nuestras emociones y seguimos completamente embebidos en los intereses temporales del yo inferior, entonces, con la disolución de este yo, lo cual es inevitable, nosotros también morimos. Pero supongamos que nuestro centro de conciencia se desplaza desde la personalidad a la individualidad y nos damos cuenta. No simplemente pensamos o sentimos, nos damos cuenta que nosotros somos esa entidad espiritual que es consciente de su naturaleza divina. Entonces, la personalidad se convierte simplemente en una pertenencia nuestra, en una pertenencia del yo mayúsculo, en una pertenencia del verdadero ser que somos, igual como lo es nuestro gabán. Y lo que le ocurre a la personalidad, en realidad, no nos afecta a nosotros. Lo que le ocurre a la personalidad no le afecta al yo superior, al ser real que somos. No le afecta en cuanto a las cosas transitorias, pero ya hemos estado diciendo que cuando hagamos a través y por medio de la personalidad en un sentido benéfico o lo contrario, tendrá repercusión en los vehículos superiores. Si nuestro gabán se estropea y queda inservible, no nos sentimos desgraciados, porque sabemos que podemos desecharlo y conseguir otro. Pero si nuestro cuerpo físico envejece, nos sentimos desgraciados, como si todo terminara para nosotros. ¿Por qué? Porque nos identificamos con el cuerpo físico, aunque intelectualmente podamos saber que solo es un instrumento. Pero ¿lo sabemos ya de conciencia? ¿Sabemos ya de conciencia que nuestro cuerpo físico, que los cuerpos de la personalidad solo son instrumentos del verdadero ser que somos? Así pues, el verdadero problema de la vida espiritual es ver de qué manera podemos desplazar este centro de conciencia que ahora está situado en la personalidad, desplazarlo hacia la individualidad, y cómo podemos vivir desde ese centro utilizando la personalidad como un simple instrumento en los planos inferiores. Cuando conseguimos esto, todavía estamos actuando a través de nuestro cuerpo físico, de nuestra mente y de nuestras emociones, pero
somos conscientes durante todo el tiempo de este dualismo entre nuestro ser real y los cuerpos que utilizamos en los planos inferiores. Somos conscientes en todo momento de nuestra naturaleza superior y cuando utilizamos los cuerpos inferiores, somos conscientes de que descendemos a ellos, por así decirlo, con el propósito de utilizarlos en los respectivos planos. Este afianzamiento de la conciencia en los reinos espirituales superiores nos da la libertad, la inmortalidad y la felicidad, porque nos independiza de la personalidad que está sujeta a toda clase de limitaciones, tales como las del cambio, la ilusión y la muerte. La inmortalidad y la paz jamás pueden encontrarse en la esfera de la personalidad y es inútil buscarla ahí. Podemos ser capaces de prolongar nuestra existencia física durante algún tiempo. Podemos vivir en el mundo celestial de Bachán durante miles de años, pero tiene que llegar el momento en que las causas que hemos generado en esa encarnación se agoten y esa personalidad se disuelva para no volver jamás a la existencia. De manera que el hombre sabio, que se da cuenta de esta realidad y sabe que él es un marinero en un bote que está destinado a naufragar algún día, aprovecha la primera oportunidad para buscar tierra firme, desde donde pueda observar con ecuanimidad el proceloso mar de la existencia. Y esta tierra firme es esa conciencia espiritual. Esa tierra, esa conciencia espiritual que mora en nuestro interior siempre y que es nuestro verdadero hogar. En las etapas posteriores de la evolución, el centro de conciencia se desplaza todavía más hacia lo interno y hacia arriba y es controlado y guiado por la vida de la individualidad. Siempre hacia lo interno, en dirección al centro que representa la conciencia del Logos. El foco de conciencia avanza a lo largo de eones en nuestro proceso evolutivo, aunque nunca puede alcanzar ese centro. Entrarás en la luz, pero jamás alcanzarás la llama. También es necesario recordar al lector que evolución espiritual significa desplazar el centro de conciencia hacia el centro divino de nuestro ser y realizar nuestra divinidad cada vez más. No significa perfeccionar la personalidad, la cual por su misma naturaleza debe continuar sustancialmente imperfecta y limitada, pero significa purificar los vehículos. El desarrollo espiritual de la individualidad se refleja ciertamente en la personalidad, pero solo hasta ciertos límites, hasta las limitaciones que son inherentes a los planos inferiores y que impiden la total expresión. Es necesario puntualizar este hecho que es causa de la confusión que algunas veces se hace patente en la mente de algunas personas cuando se trata de esta cuestión. El desarrollo espiritual de la individualidad se refleja ciertamente en la personalidad, pero solo hasta ciertos límites, hasta las limitaciones que son inherentes a la materia de los planos inferiores con los que está construido esos vehículos. Y hasta aquí nos llega el capítulo de hoy. Dejamos de compartir
y pasamos a la galería. Georgina, Pues agradecerte nada más, Clarisa, el desarrollo de esta exposición, tanto como la primera y la segunda, el arranque, yo diría el arranque y la segunda, están excelentes, me encantaron. Yo las vi en YouTube porque no tuve oportunidad de conectarme, pero están fantásticas, nos vas llevando como de la mano y ahora ya me va quedando más claro algunos conceptos, algunas cosas que no entendí en ese septenario, pero me encantó y de veras muchas gracias por ese tiempo tan maravilloso que das, pues yo qué te digo, a toda esta comunidad. Gracias, Clarisa. me alegro por ello, Georgina, y gracias a ti, gracias a todos. Clarisa, yo gracias. Has hecho un trabajo excepcional, brutal, impresionante. Bueno, como siempre. ¿Qué iba a decir? Que menos por parte tuya. Te agradezco desde mi punto de vista toda la labor y el sacrificio que estás haciendo y que haces. Y espero que tengas fuerza, como tú dices, para que continúes así, por el bienestar que nos... Ahora me apoyo en la silla porque me duele el Y cuello y la apóyate para que no te espalda. quede. Sí, me apoyo Sí, aquí. porque con tantas flores, que compré el otro día muchas flores y tengo que darlas, ¿sabes? Bueno, Así que Muchas para San te la tengo Jordi, que bueno, pasar a ti, para ir a San Jordi, la rosa, tú. la Oye, rosa. felicidades, ¿eh? Muy bien, gracias por todo, de verdad, de todo corazón y con toda la conciencia. Gracias. a vosotros. José, Yo también tengo que empezar por darte las gracias, porque nos has podido llevar, y voy a hablar en nombre de todos, aunque no debiera de hacerlo, nos has podido llevar de la mano a profundidades y alturas que nos cuestan trabajo individualmente a veces imaginárnoslas. Eh, si te van dando puntos para tu alma, para tu avance, Ya gana. creo que te dieron bastantes puntos con este tema que has escogido para compartir con nosotros. Algo que creo que también voy a hablar en nombre de todo el mundo, que no debiera de hacerlo, que creo que vamos a tener que ver más de una vez para ir profundizando, porque sí, nos llevamos una idea al oír la conferencia, pero hasta que no repitamos y veamos despacito cada parte, cada cosa, no podemos interiorizarlo de verdad. Y eso yo creo que será nuestro plan de aquí en adelante, ¿no? Haciéndolo, deberíamos hacerlo con todo, pero bueno, yo creo que este es el tema que más nos va a ayudar en nuestro avance espiritual. Gracias. gracias a ti, gracias a Hoy todos siempre y vosotros. Jessy me están dando el apoyo. Elsie y Wendy. Elsie. Sí, yo también quería Clarisa, decir que apoyo primero. Bueno, yo, que se, Wendy. tú no, seguí, no, seguí Gracias, nomás. gracias, Wendy. Que digo que muchísimas gracias, que lo haces con una profundidad, nos dejas realmente elevar nuestra alma hacia situaciones muy importantes. Yo no sé si todos lo sienten así, sé que José sí, que muchos de nosotros elevamos cuando escuchamos tus presentaciones y que es un tema maravilloso el que has escogido como siempre. Y como dice mi amigo Luis, una rosa para ti, la del corazón. Gracias, Elsie. Wendy. Clarisa, primeramente agradecerte y la forma como explicas es muy linda. Sabes que siempre tenía una duda que creo que tú me la vas a poder responder. Es cuando las vidas, como tú explicabas, que veníamos una y otra vez, ¿hay un orden? Digamos, una vez eres padre, otro eres madre,
otro eres músico. Son como materias que venimos a aprender. Un Sí, día una vida eres pobre, otra eres... ¿Cómo sí. es eso? Eso quisiera entender. Verás, podemos decir que hay una serie de condiciones que lo son por naturaleza, para que podamos desarrollar todas las cualidades inherentes al alma, al ser. Para que éstas se puedan desarrollar, hemos de nacer unas veces en cuerpo femenino, otras veces en cuerpo masculino. Esto parece ser que por una serie de tandas, varias veces en cuerpo masculino. Y según se dice, cuando un hombre es, permitidme la expresión, muy machorro, muy machorro, muy machorro, tiene que saltar, porque ya no puede, en esta etapa no puede dar más de sí, y nace en cuerpo femenino. Probablemente las primeras existencias es una mujer bastante machorra, porque tiene la resonancia de lo que ha sido antes de cambiar al cuerpo femenino. A la inversa, cuando una mujer es muy femenina, muy femenina, muy femenina, pero de esa cosa exagerada, no puede dar más de sí y tiene que saltar a nacer en un cuerpo masculino. Y entonces, a través de ese cuerpo masculino, quizás las primeras veces tenga pues unas tendencias, unas manifestaciones como afeminadas. Esto es natural. Cuando se hace esos cambios, esto es natural. Y luego esto se va diluyendo y no pasa nada. Lo malo es que no se nos explica mucho y entonces la gente va muy perdida cuando se encuentra en ciertas situaciones. Ahora bien, esto es necesario, además es necesario que pasemos por diferentes razas, colores, por diferentes situaciones de tendencias religiosas, sociales, porque todas nos aportarán posibilidades de experiencias múltiples. Luego, cuando pasamos por las zonas frías del continente, desarrollamos más la mente y menos el cuerpo cámico. Y cuando pasamos por las zonas cálidas del globo, desarrollamos más el cuerpo cámico, kama, somos más pasionales y desarrollamos menos la mente. Pero vamos cambiando porque no completaríamos el desarrollo de las cualidades mentales y de las cualidades emocionales sin pasar por todas las posibilidades. Luego, nacemos como padres, evidentemente. Nacemos como madres. Somos madres, evidentemente. Todos somos hijos de un padre y de una madre, sin duda alguna. Luego ahí entran a formar parte, sí, seremos padres, pero ¿de quién? Cuestiones kármicas. Tendremos un padre y una madre, pero ¿quiénes serán ese padre y esa madre? Cuestiones kármicas. Hay muchos enlaces por las existencias anteriores que hemos generado, porque cuando íbamos a hacer pillerías, no íbamos solos, que hacer pillerías solos, mirad, es muy aburrido. Íbamos en grupillo y nos jaleábamos los unos a los otros. Venga, va, que no te atreves. Y hacíamos pillerías. Digo pillerías por decirlo en fino, hemos hecho de todo. Cuando hacíamos cosas buenas, algunas las hacíamos en solitario, pero otras también las hacíamos en compañía, como por ejemplo, pues ir a cuidar enfermos y un largo etcétera de cosas que se pueden sugerir. Y hemos generado cuestiones kármicas con los que íbamos a hacer pillerías y hemos generado cuestiones kármicas con los que íbamos a hacer bondades. Y entonces nos vamos encontrando. En encarnaciones nos encontramos con los unos y con los otros. Así que, fijémonos lo complejo que es, pero a la vez lo bien hecho que está todo, porque permite, da posibilidades de que
podamos desarrollar todo el potencial inherente a un ser humano y nos da todas las posibilidades de que podamos estar y desarrollar junto a las personas con las que tenemos cuestiones kármicas. Ahora, en estos encuentros, estamos generando la cuestión kármica para encontrarnos nuevamente en el estudio y el avance en cuanto a las cuestiones de un orden superior, como estamos ahora tratando de hacer juntos. Estamos generando una cuestión kármica que no es una deuda, es un haber. Nos volveremos a encontrar. Sí, sí. Gracias, Clarisa. Gracias a todos. Clarisa, ¿te puedo pedir un favorcito? Dime. Cuando comenzaste esta charla, has puesto una frase muy importante al principio de todo, la número 1, Ah, y no llegué a tiempo a tomar una foto porque es muy precioso aquello. Y te quería pedir el favor si me la puedes poner nuevamente en imagen. Si puedes, si no, no importa, ¿eh? ¿esta? Esa, gracias. Espera un ¿La, segundito. Ya, ¿la ya. veis? Sí, la veo bien. Gracias, ya está. En realidad, cuando un ser humano ama a otro, ama fundamentalmente a Dios y no lo sabe, o bien lo sabe. Sagrado es el amor, porque en él duerme la luz del amor divino. Gracias. Bueno, ¿alguna cosa más? Sí, Emilio. Hola Clarisa, gracias y saludos a todos. Mira, yo también quería, eh, al igual que los demás compañeros han hecho el comentario, valorar este trabajo que has emprendido y sobre todo porque has elegido una obra, un libro que aprecio muchísimo desde hace mucho tiempo. Yo lo había leído, también estudiado y valoro la labor de Taimi, este teósofo que me parece que tiene un gran valor dentro del ámbito teosófico, por su claridad y por la forma en que él desarrolla la enseñanza en cada una de sus obras. Y en esta en concreto, sobre el conocimiento de sí mismo, me parece una obra de altísimo valor. Yo considero que todo estudiante de teosofía, no sé cuál es tu opinión, deberíamos estudiar, casi como una, voy a decir algo demasiado Crecimiento atrevido, personal. casi como obligatorio, combinándolo con todo lo demás, por supuesto, con todos los Bueno, demás estudios. ahora lo vamos a ir haciendo. Ahora bien, está el libro completo en todo lo que tengo preparado, está este libro al completo, pero no está seguido, porque está intercaladas las obras de Powell Claro. correspondientes a las diferentes partes. ¿eh? Sí, también Entonces, quería hacer referencia a eso, añadiendo el valor que tú le aportas al estudio de la propia obra, complementándolo con las imágenes y con los esquemas que estás exponiendo de estas otras fuentes, ¿no? Por lo tanto, me parece que lo enriquece sobremanera
y ayudas a la clarificación y al entendimiento del tema. Así que nada, gracias y adelante. Gracias Yo a lo ti, voy a Juan. seguir siempre que pueda, porque es como repasarlo y seguir aprendiendo. Sí, No, yo te gracias. quería dar, Luis, Clarisa, que nos has dado un golpe de esperanza muy importante a nivel espiritual, interno y personal, en el hecho de que no has comentado así, no sé si la gente se habrá dado cuenta, pero te lo digo yo para, porque tú seguro, porque ya te conozco, que no has explicado las dos formas genéricas en que la conciencia se manifiesta a nivel de la personalidad para adquirir experiencia, de una manera cada vez más específica y profesional, ¿no? ¿Qué pasa? Me refiero a esperanza, porque representa que cuando la conciencia ya tiene un nivel muy alto de desarrollo, de grado de desarrollo espiritual interno, ya tiene esta ansia, esta necesidad, este afán de conquistarse, de conocerse a sí mismo, estos dos elementos genéricos, tanto masculino como femenino, se manifiestan o se unen, se fusionan en un solo cuerpo. en uno solo. ¿Puedes explicarlo, ampliarlo esto un poco? A ver tú. Sí, te Para que... agradezco que me lo recuerdes, que me hagas la mención, porque, bueno, a veces al responder uno responde, bueno, hasta lo que acude en aquel momento a la conciencia, ¿no? Es el hecho de que a lo largo de la evolución, estas características que se hacen tan exageradas, como he apuntado, cuando una mujer es tan femenina, tan femenina, tan femenina, que a veces decimos, ¡buf! Qué cosa, ¿no? O un hombre es tan machorro, tan machorro, tan machorro, que es como, decimos, este es un animalote, vulgarmente, ¿no? Bien, finalmente, a lo largo de la evolución, esto deja de tener relevancia. Ni las mujeres se vuelven tan femeninas, sino que, bueno, yo soy femenina, pues sí, soy femenina. Soy exagerada, me parece que no. Muchos de los hombres que conozco son masculinos, pues sí, son masculinos. ¿Son exagerados? Yo conozco bastantes que no son exagerados. He conocido algunos de muy exagerados, pero conozco bastantes que no son exagerados. Y finalmente, no importa el cuerpo en el que nace uno, que las características femeninas y masculinas están equilibradas. El cuerpo en el que se encarna o es femenino o es masculino. Esto ya hacia el final, pues ya veremos, ¿no? Pero se sigue cambiando de cuerpo por largo tiempo. Sin embargo, las cualidades se han ido desarrollando y están tan equilibradas que no hay ninguna manifestación que determine nada que esté fuera de la armonía. Explico. Lo que es una persona que está en equilibrio, lo que manifiesta siempre es armonía en todos sus aspectos. Busquemos esa armonía, observemos, veamos si está en nosotros, si estamos en ello, si estamos desarrollándolo. Veamos también, porque de los demás podemos aprender mucho por observación y hemos de aprender de los demás, sobre todo porque dice que el sabio aprende en cabeza ajena, sin tener que vivirlo y sufrirlo en cabeza propia. El sabio. Y que nosotros hemos de aprender de nuestras propias experiencias directas, pero también aprender mucho por la observación de todo lo que acontece en el mundo y a todos los seres. Y buscar esa armonía. El movimiento pendular, que es el que tiene las exageraciones cuando es muy largo, se va acortando, se va acortando, se va acortando y se va acercando cada vez más al centro, que es el punto del equilibrio, donde se encuentra la armonía. Además es donde hay que llegar, porque es el camino del medio, el filo de la navaja, donde la conciencia se unifica. Uno, ya el movimiento polar está en la naturaleza y seguirá estando en la naturaleza toda, porque si desapareciese se desintegraría todo. Pero otra cosa es lo que afecta al ser humano.
Llega el momento en que ese movimiento pendular ya no nos afecte, nos vayamos acercando hacia el centro, hacia el punto del equilibrio, la armonía. Claro. Sí, porque más o menos ya sabemos que cada género, la conciencia manifiesta unas experiencias muy diferentes, quizás muy extremas o específicas para el desarrollo de la conciencia. Sí, Entonces, claro, lo que tú dices, se va a un extremo femenino o un extremo masculino, hasta que poco a poco la conciencia gradualmente se va centrando, va cogiendo esa madurez interna y entonces es capaz de expresar los dos géneros en uno, porque esa cantidad de energía se tiene que coordinar, se tiene que fusionar y enlazar o ir por ese canal, sí, canalizarlo, ¿no? A nivel de la conciencia, para que esta célula del organismo ya humano, no ni masculino ni femenino, sino humano, ya genéricamente fusionado, pueda manifestar y proyectar esa cantidad de energía para el desarrollo de los órganos internos y de todas las facultades, tanto personales como individuales, ¿no? sí, Las virtudes. así es. Claro, por eso necesita separarse, especializarse y profesionalizarse en ese sentido, ¿no? Sí, Hasta que se fusionen las dos conciencias. Sigue, perdona. perdón, necesita esa separación, por eso hubo la separación de sexos, para poder desarrollarlo todo de manera individual. Claro, Y porque ahora, se pues, bueno, profesionaliza, se especializa mejor a nivel vamos hacia el proceso de unificación. sí. Muchas gracias a todos. A ti, pues esa paciencia. Bueno, si no tenéis más cositas, cerramos la grabación.